Buenas tardes a los seguidores del canal. Vamos a hacer otro video que, para que no sea demasiado extenso, lo divido en parte A y parte B. Esta sería la parte A, la parte B saldrá en unos días. El tema que trataremos es un tema que está aún poco difundido en los códigos de diseño y reglamentos de diseño, pero que cada vez cobra mayor relevancia: colapso progresivo y enfoques de diseño. En la parte A vamos a definir algunas ideas generales de colapso progresivo, y en el segundo video, parte B, vamos a abocarnos a enfoques de diseño con un ejemplo de aplicación. Comenzamos por mostrar que en tren de intentar comprender mejor este fenómeno, se llevan y se están llevando desde hace un tiempo ensayos para evaluar la respuesta real frente a la respuesta teórica de una estructura que presente un daño inicial no previsto. A modo de ejemplo, estamos visualizando un esquema de ensayos bidimensionales en donde adrede se toma en gris un sector de la estructura que sería un pórtico. Ese sector se lo representa abajo con nudos, vigas y columnas, y se elimina la columna de apoyo central y se aplican las cargas correspondientes de la superestructura, intentando ver diferentes tipos de reacciones y cómo mejorar la respuesta. También veremos, se desarrollan ensayos tridimensionales que son naturalmente con un costo económico mayor. Los esquemas son de este tipo, los bidimensionales más simples. Vemos a izquierda y derecha los nudos de columnas y vigas, y en el centro la columna que supuestamente ha fallado. Sobre la cabeza de la misma se aplican fuerzas mediante un gato hidráulico, simulando las cargas que tendrían derivadas de la situación de cargas no mayoradas de peso propio. Para que el sistema pueda soportar este tipo de cargas, se colocan los apoyos fijos, verticales y horizontales, que simularían el pórtico completo para desarrollar el ensayo sobre un modelo más simple. Acá vemos con una escala bastante mayor la viga de ensayo. En este caso los gatos actúan anclándose en el nivel inferior, y en la situación de falla, con un diseño adecuado, se observa una gran deformación del sistema, una plastificación de las vigas en los nudos concurrentes a izquierda y derecha, y una plastificación de las vigas que concurren a la columna que ha fallado. En uno de estos ensayos podemos observar los patrones de fisuración en A y en B para diferentes instancias de carga, ¿sí? El primero es para un desplazamiento vertical de 610 milímetros, y el segundo, ya cercano a la falla inminente, el desplazamiento del orden de 1092 milímetros, con el esquema de fisuras en cada caso asociado. En el esquema B se observa que ya la transferencia de cargas no es por flexión y corte. Acá vemos fotos de otro ensayo bidimensional en donde, en la situación que falla el elemento, con un armado adecuado, se produce la falla en las zonas de plastificación de apoyos izquierda y derecha, en la zona superior, y en la zona inferior, en la zona de vinculación
de la viga con la columna que perdió soporte y se genera un mecanismo que ya veremos y estudiaremos, denominado de catenaria. Este mecanismo es factible solo de generarse en ciertas condiciones y con ciertas de armado y de bordes, restricción a las deformaciones. Vemos que inicialmente, en el dibujo de arriba, se forma un mecanismo de arco de compresión que transfiere las cargas en forma directa hacia los apoyos izquierda y derecha, requiere de apoyos no deformables y descensos en el punto de carga que sean restringidos, limitados, y cuando ese descenso en el punto donde la columna falló es mayor, se forma el esquema que vemos abajo, que requiere de anclajes adecuados a ambos lados y también de estructuras a izquierda y derecha que puedan soportar las fuertes reacciones horizontales que genera este esquema previo a la falla. Entonces, como conclusión, existe una primera etapa de acción de arco en la que se desarrollan fuerzas de compresión debido a la restricción horizontal en los extremos de la viga, proporcionando rigidez adicional y capacidad de carga. Esquema A. Una segunda etapa de rótulas plásticas en la que la flexión genera la fluencia de tracción de las barras y el hormigón sufre aplastamiento por compresión, reduciendo la capacidad de carga. Esquema B. También podemos ver un gráfico cargas, desplazamientos y el punto en el que nos encontramos abajo de cada dibujo del A y del B. Y finalmente, 3. Una etapa de acción de catenaria en la que las fuerzas de tracción se movilizan a medida que la deformación de la columna central excede la altura de la viga, como parámetro de referencia, cuando el descenso de la columna que falló excede la altura de la viga que apoya sobre la misma, se tiende a generar este mecanismo de catenaria, proporcionando una capacidad adicional de carga. Nos encontramos en el dibujo C. Entonces podemos visualizar nuevamente en cargas aplicadas y deformaciones verticales las tres etapas que mencionamos. La primera, el elemento resiste por flexión y corte, acción flexional es la dominante, hasta llegado a un punto comienza a actuar la acción de arco, superado ese punto, finalmente se desencadena la acción de catenaria y si la situación prosigue, finaliza en la situación de falla. Acá observamos un ensayo de un sistema porticado de 5 columnas en línea donde la central ha fallado. ¿Sí? En este caso son estructura mixta, acero-hormigón. La foto muestra la instancia previa a la falla. Y para terminar con los ensayos, acá observamos dos ensayos tridimensionales. Son mucho más costosos, se están desarrollando en algunos laboratorios de universidades los mismos, y así se puede probar la falla de una columna, como el de arriba, y la respuesta, o de aún más de una columna, como la de abajo, de 2 columnas, con los elementos de medición y la visualización de la respuesta. Respecto de algunas definiciones, para no cansarlos, colapso progresivo, según el ACE 7 de 2010, se define como la propagación de una falla local inicial de elemento a elemento, resultando eventualmente en el colapso de una estructura completa o una gran parte de la misma. Una gran parte de la misma sería el caso del edificio de Miami, concretamente.
Otra definición de colapso progresivo, dado por la GSA en 2013, el colapso progresivo es una situación en la cual el fallo de un miembro local, de un componente primario de la estructura, lleva al colapso de los elementos aledaños, lo cual lleva a colapsos adicionales, y de esta forma el daño total es desproporcionado con respecto a la causa original. Hay ciertas definiciones que tienen que ver con aspectos que uno puede estudiar. Redundancia estructural, creo que saben la respuesta, es la capacidad que poseen los componentes de una estructura para poder conducir cargas, siendo capaz de transferirlas según diferentes caminos desde el punto de aplicación hasta un punto resistente, inclusive caminos que no fueron previstos inicialmente por el proyectista. Robustez estructural se define como la insensibilidad de la estructura frente a un daño local. El concepto de robustez sería intentar evitar que se propaguen los fallos locales iniciales provocados por situaciones extremas de diversa índole no contempladas en el proyecto original. Por ejemplo, el impacto de un vehículo sobre una columna en zona de cocheras. El análisis de una estructura por el efecto del colapso progresivo tiene como propósito evaluar el comportamiento de la estructura ante la pérdida de alguno de sus elementos verticales tipo columna o tipo tabique. El evento en sí, que genera la falla del componente estructural vertical, no es relevante en este tipo de estudios. Son situaciones con muy baja probabilidad de ocurrencia y se asume que el evento, sea del origen que sea, ya ocurrió y produjo como consecuencia una falla local de alguno de estos elementos portantes verticales singulares en la resistencia del edificio. Dada la dificultad en predecir la ubicación y la magnitud del evento extremo en muchas situaciones, en otras no tanto, no es práctico el diseño con conceptos tradicionales. El enfoque actual es intentar minimizar los daños, no aceptando que no podemos eliminar el riesgo, sino tratar de controlar las consecuencias. El daño local más importante para mantener la integridad del edificio es la falla de una de sus columnas o tabiques, y se trata de evitar que esa falla, que por alguna razón sucedió, no conlleve un fallo en cadena o colapso desproporcionado o progresivo, intentando que la estructura tenga la posibilidad de tener rutas alternativas de carga o mecanismos de transmisión de cargas alternativos viables. Vamos a enumerar solo algunas de las razones que pueden motivar un colapso progresivo. A modo de ejemplo, sobrecarga imprevista. Tenemos un local que fue oportunamente proyectado para oficinas, ¿sí?, con una sobrecarga del orden de 250 kilos por metro cuadrado y se termina utilizando como archivo o depósito con 600 o 700 kilos por metro cuadrado. Incremento de cargas permanentes excesivo por encima de lo previsto en proyecto. Hemos visto fotos de colapsos en las cuales, por ejemplo, con cocheras en subsuelos y sobre el mismo una zona verde, en donde el relleno de tierra superó lo previsto en el proyecto, con drenajes ineficientes, y ante la lluvia se incrementó sensiblemente la carga sobre la estructura que suele ser entre pisos sin vigas en esos casos. Cargas anormales como explosiones de gas, no nos referimos a atentados, o choque o impacto vehicular sobre una columna en zona de cocheras, con columnas que suelen tener dimensiones rectangulares, con la menor dimensión probablemente reducida. Ahora continuamos. Asentamientos diferenciales excesivos entre columnas cercanas. Consecuentemente eso genera que la columna que desciende se descarga
y sobrecarga a las columnas aledañas severamente, según el nivel de asentamiento diferencial, defectos de diseño o defectos en la ejecución, aplicación o interpretación incorrecta de los resultados de los modelos matemáticos para representar la estructura y a partir de la misma diseñarla, deterioro, por ejemplo, corrosión de las armaduras u otros problemas no corregidos y detectados a tiempo, diseños con falta de redundancia estructural, ¿sí? Vamos a ver, de todos estos que estoy enumerando, vamos a ver ejemplos reales. Falta de redundancia estructural podría ser a modo de ejemplo una situación de pocas columnas por pórtico o vigas de transferencia que apoyan sobre columnas que soportan esas vigas. Muy frecuentemente se presentan en los colapsos suma de varios factores mencionados, interactúan varios de ellos. No se consideran, por ejemplo, el impacto de una columna sobre el impacto de un vehículo sobre una columna en zona de cocheras, donde esa columna carecía de robustez estructural y la estructura tenía falta de redundancia estructural. Entonces la sumatoria de los tres termina generando una falla. No estamos considerando, ni en este video ni en el que viene, acciones derivadas de efectos sísmicos ni explosiones generadas por atentados. El momento que se genera el evento puede ser durante la construcción o durante la vida útil de la estructura. Veremos que en algunos casos pasó en la etapa constructiva, de los que mencionaremos, y en otros luego de varios años de estar en servicio. Ejemplos de colapsos progresivos mencionamos inadecuado mantenimiento, cargas anormales, explosiones, defectos de diseño o defectos de ejecución, deterioro, estructuras carentes de redundancia estructural o combinación de factores. Entonces acá le mencioné las mismas y le agregué falta de robustez estructural en elementos críticos de soporte. ¿Sí? A veces la estructura no tiene posibilidad de tener caminos alternativos de carga, uno lo ve como proyectista, entonces hay elementos que son muy críticos para evitar el colapso progresivo. A esos elementos debería aplicarse el concepto de robustez. Acá empezamos viendo algunas de las estructuras falladas que todos las deben conocer. Tipo A, colapso por problemas de falta de mantenimiento. El puente que unía las ciudades de Minneapolis y Saint Paul en año 2007, con el puente en servicio. Tipo A, un proyecto de Ricardo Morandi, ¿sí? Puente con tensores, falta de redundancia estructural y falta de mantenimiento. ¿Sí? Ante la falla de un elemento tensor, no hay posibilidad de redistribución de cargas y falla la estructura, ¿sí? En forma completa. Esto pasó en Italia. Por ejemplo, un tablero suspendido con múltiples obenques, la falla de un obenque no va a generar ese tipo de situación. Esta es una estructura con redundancia estructural. Falla tipo B por cargas anormales, en este caso explosiones. En un caso muy conocido, la torre Ronan Point en Inglaterra, donde la explosión en el nivel 18 en la cocina dio origen a una falla progresiva. Después se encontraron múltiples fallas de diseño asociadas. ¿Sí? Entonces colapsó el piso 18, colapsaron los niveles superiores encima y todos los niveles cayeron sobre los inferiores que naturalmente terminaron fallando. El llamado método de segmentación quizás logró evitar que el colapso completo de edificio, por supuesto que no se aplicó ese concepto, sino que se generó solo. La plataforma petrolera en el Mar del Norte, muy conocida el caso, con cilindros de 24 metros de diámetro, en donde el detalle de la unión de las celdas, como el que vemos, detalle A,
entre las celdas C3, D2 y D3, generaron la falla en esa celda y en minutos la falla completa de toda la estructura. Fue un defecto en este caso de diseño, tipo C. Deficiencia de diseño en el modelo matemático que no representó las solicitaciones reales. La falla total ocurrió en 18 minutos y el colapso se produjo en agosto de 1991. Este es el detalle del nudo con la situación real. Y este es el detalle del refuerzo que el software automatizado de diseño les brindó, donde la barra que cosía una fisura potencial de 25 milímetros tenía una extensión de 975 milímetros, con cabeza. La fisura potencial, naturalmente, la cruzó por fuera de la cabeza y esa barra no cumplió ninguna función. El anclaje era deficiente, la longitud era deficiente, el análisis por elementos finitos había sido deficitario y el análisis posterior de los ingenieros para decidir el armado de la estructura con el plano sobre la mesa también fue deficitario. Falla tipo C, defectos de diseño y deterioro y falta de mantenimiento, con probables asientos diferenciales. El colapso de la torre en Florida, el 24 de junio del 2021, muy reciente, ¿sí? Con un saldo de 98 personas fallecidas, que se generó por etapas. ¿Sí? Este era el sector del edificio colapsado. En segundos cayeron 3 de los 4 sectores. Cayó todos los sectores en color y quedó el sector en verde y en blanco. En el caso anterior, el colapso no fue absolutamente completo de toda la estructura porque se generó, por razones que después veremos, el método de segmentación. Tipo C, problemas de diseño, muy conocido, la falla del aeropuerto Charles de Gaulle en Francia, año 2004. Colapsó un módulo completo, ¿sí? Y aunque no fue pensado de esa manera, las vinculaciones entre ese módulo y los restantes generó un fusible y esa falla no se propagó a los demás sectores, generándose nuevamente una falla según el método de segmentación. Un conocidísimo caso, el edificio Space, acá se dan múltiples situaciones, el colapso inicial de una de las columnas. Es un edificio en donde existían tremendos errores de diseño, asentamientos diferenciales y falta de redundancia estructural. Como se visualizan, los pórticos solo estaban constituidos por 2 columnas. Entonces acá hay una sumatoria de, como dije en el enunciado, de problemas. Un puente en arco con tensores verticales de hormigón armado pretensados en Perú, defecto de diseño. Cuando falla por defectos de diseño el anclaje de un tensor en el arco, se sobrecargan los anclajes linderos y fallan en línea. Ya veremos cómo se define ese tipo de falla, generando que ya la infraestructura, la estructura del puente mismo, viga, puente postezada, en lugar de estar sostenida en los tensores y los tensores en el arco, figure como una viga simplemente apoyada. El arco falla ante las flexiones localizadas fuertes no previstas y finalmente la viga postensada con una gran ductilidad termina fallando apoyándose en el lecho. Tipo C, el anterior fue problemas de diseño. Tipo C, problemas de diseño, falta de redundancia estructural. Esta falla fue en la etapa constructiva, Florida, marzo de 2018, ya lo traté. Eran sectores que se combinaban, no es un puente con obenque, sino simulaba hacerlo por una cuestión de estética. En realidad es un puente reticulado con vanos simples, puente peatonal, con este esquema, con las diagonales postensadas y el tablero superior e inferior postensado. La situación de montaje del módulo que falló en marzo de 2018.
y la situación final de colapso, ¿sí? Con un aviso nulo. Acá se detectaron entonces problemas de deficiencia en el modelo, en el cálculo, y luego, ante la estructura que a gritos pedía que fuera atendida, desatención absoluta de los que estaban encargados de ejecutarla y controlar la obra, con la avenida ya en servicio. Algo más reciente, el Centro Comercial Trujillo en Perú, problemas de diseño y falta de redundancia estructural. Ante la falla de uno de los anclajes, se sobrecargaron los aledaños y terminaron fallando. Eran el patio de comidas de un shopping con casi 46 metros de diámetro y una pendiente del techo baja, donde las vigas metálicas marcadas en bordó se apoyaban sobre a placas de apoyo y una viga de hormigón perimetral. Cuando falla el anclaje de una de esas vigas, sobrecarga las aledañas y todo el sistema en sí mismo va fallando sucesivamente. Con esto cerramos el video parte A, la primera parte, y en el video parte B vamos a hablar de enfoques de diseño. Mencionaremos algunos de los posibles, como el método indirecto, de las fuerzas de amarre, de la trayectoria de carga alterna, el método de segmentación, y veremos un ejemplo de aplicación de uno de estos métodos. Gracias.